Buenas noches, hermanos. Nuevamente dándole gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Vamos a ver el Señor que nos tiene para hoy. Dice en Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, en esta carta de los Romanos, habla el apóstol que no se avergüenza del Evangelio. Igualmente nosotros tenemos que ser así. Es algo maravilloso, hermanos, ver que Dios en su santa sabiduría y misericordia puso la mirada en nosotros para que nosotros fuéramos a dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y no hay que avergonzarse. No hay que porque nos llamen protestantes o cristianos o de aquella o de otra denominación, siempre y cuando nosotros tengamos paz con Dios y paz con los hombres para predicar las buenas nuevas, un buen testimonio también y llevando mucho fruto del Espíritu Santo, porque recuerden, nosotros somos cartas abiertas. Aquí también nos dice que igualmente al griego y al judío. Es maravilloso cómo Dios une estos pueblos. Entre esos pueblos estamos nosotros los gentiles para conocer las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a ver qué es la justicia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos por la gracia de Dios. Estamos destituidos de la gracia de Dios. Nuestros antepasados, desde la creación del mundo, desde Génesis, desde que Adán y Eva pecaron, nosotros ya estábamos bajo pecado, estábamos destituidos de la gracia de Dios. Pero les tengo una buena noticia. Dios en tanto amor, Él dio a su Hijo Jesucristo, como dice las Escrituras, para aquel que todo cree, el que crea en Él, mas no se pierda y tenga vida eterna. Romanos 3:23 dice, 3:24, disculpen, siendo justificados por la gracia mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propicio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios nos ha tenido y nos tiene todavía paciencia. Por eso en su infinito amor envió a nuestro Señor Jesucristo como un cordero inmolado. Recuerden que anteriormente el sacrificio era por medio de corderos, derramaban la sangre sobre el altar de Jehová. Ahora el Señor, Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo como propiciación de en su sangre nosotros tengamos redención y perdón de pecados, pasando todos los pecados de nosotros por alto. Nos da esta gran oportunidad para que nosotros conozcamos
para que nosotros lleguemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros llevemos las buenas nuevas, porque como dice las Escrituras, dice en Primera de Timoteo, dice 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarán a los que te oyen. Aquí este versículo dice claramente que, bueno, hay que tener cuidado de nosotros mismos y no fiarnos de nuestro propio pensar, ¿no? De que yo opino esto o aquello. Es lo que diga las Escrituras. También dice acá que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los oyentes. Qué hermoso es este versículo, que de solo pensar nosotros que si vamos a predicar, que si el Señor nos escogió para llevar las buenas nuevas, es hermoso saber que nos estamos salvando nosotros y salvamos también a los que nos oyen. Siempre y cuando nosotros tengamos la condición de arrepentirnos verdaderamente, tener el nuevo nacimiento y llevar fruto y fruto en abundancia. Es tan agradable cuando el Señor nosotros estemos frente al trono de Él y que Él nos pregunte, ¿dónde están los frutos? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Con el don que te di o los dones que te di. Qué hermoso ver esas personas a las que nosotros les hemos predicado que están con nosotros. Es hermoso saber que nosotros somos portadores de las buenas nuevas. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los quebrantos, a pesar de las tristezas. Tenemos que seguir unánimes, siempre en oración, hermanos, para que el Señor pues nos dé la recompensa. Dice en Romanos 5:21, para que así el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es la buena noticia que tenemos, que el Señor Jesucristo vino y dio su sangre preciosa para justificarnos delante de Dios Padre y para salvarnos de la ira venidera. Por tanto, nosotros tenemos que ser deudores o somos deudores de nuestro Señor. Deudores porque Él, inocente, un cordero inmolado, azotado, lacerado, quebrantado, varón de dolores, dio su vida, derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos justificados por medio de ella. Y aparte de ser justificados, hermanos, seamos libres de la ira venidera que se le aproxima a todos los moradores de la tierra, dice el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Grande y poderoso eres, Alfa y Omega, principio y fin. ¿Quién como tú, todopoderoso, omnipotente? Te damos gracias, Señor, nuevamente, porque esta noche, Señor, estamos reunidos juntos con mis hermanos, dándote las gracias por esta hermosa palabra.
Dándote las gracias, Señor, porque nosotros no somos de los que nos avergonzamos del Evangelio. Dándote las gracias, Señor, porque sabemos que tú pones de nuevo nuestras palabras para predicar el Evangelio y como tu palabra dice, Señor, nos salvamos a nosotros mismos y también salvamos a nuestros oyentes. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, porque de una o de otra forma, Señor, te fallamos. Pedimos, Señor, también por cada uno de mis hermanos. Y te damos gracias, Señor, porque nuevamente estamos un día más en tu presencia. Gracias, Padre, por esa misericordia de todos los días, día tras día, Señor, porque son nuevas. Y esas misericordias son nuevas, Señor, para que nosotros, Señor, hagamos un alto en nuestro camino, en nuestra vida. Y vayamos, Señor, recapacitando y reflexionando, Señor, que tú eres el grandísimo Dios todopoderoso, que eres el dueño absoluto de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, Señor. Nosotros, Señor, simplemente somos los portadores de las buenas nuevas. Permítenos, Señor, llenarnos de ese fruto del Espíritu Santo y llevarlo en abundancia para aquellas personas que nos oyen predicar tu evangelio. Te pedimos, ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor, porque pues esta pandemia está persistiendo, Señor. Está preocupante, Padre, porque hasta los médicos, Señor, están siendo amenazados. Estos médicos, Señor, que tú los empleas, Padre, para que por medio de ellos nos alivien de muchas enfermedades, de muchas dolencias. Muchas veces nos salvan de la vida, Señor. Pero lamentablemente, Señor, todo ser humano, todos los que vivimos en esta tierra tenemos que degustar de la muerte. Pero que no sabemos cuál es el día que nos toque a nosotros, Señor. Pero una cosa sí estamos seguros, que estamos, Señor, como dicen popularmente, planillados para ese día que nosotros tengamos que partir. Y ante eso, Señor, no hay un ser humano que lo pueda evitar, porque es tu santa y perfecta voluntad, Padre Celestial. Pido también por estos doctores, por estas enfermeras, Señor, que seas tú, Señor, perdonando sus pecados y cubriéndolos con tu sangre preciosa, Padre Celestial. También, Señor, pido por cada uno de mis hermanos que sean santificados día tras día por medio de tu palabra, Señor, para que lleguemos a la altura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Te damos gracias, gracias, Padre, por ese sacrificio tan hermoso. Gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para que nos justifique delante de ti por medio de la sangre preciosa. Gracias, Señor, nuevamente, porque somos deudores tuyos, Señor. ¿Cómo pagarte, Señor, tanto amor tan grande que tú has manifestado? ¿Cómo pagarte, Padre, esa paciencia y esa misericordia? No hay cómo pagarte, Señor. Pero tenemos, Señor, a nuestro Señor Jesucristo que nos justifica. A este Santo de Israel, a quien le damos la gloria y la honra en esta noche y todos los días, hasta que lleguemos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, nuevamente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me alegra nuevamente estar predicándoles las buenas nuevas, hermano. Recuerden, los amo mucho en el amor de Cristo. Paz y gracia
Buenas noches.